Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Conducen Angélica Cabrera Herrera y Alejandro Pozo Estrada, por Expresión Total, Televisión Digital. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en una tarde más de este programa de Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Yo soy Alejandro Pozo y como todas las tardes, todas las semanas, me da mucho gusto en darle la bienvenida a Angélica Cabrera. ¿Cómo estás, Angélica? Muy bien, Alex, muchísimas gracias. Buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar donde nos sintonicen. Y un placer nuevamente estar aquí en este nuevo podcast. Pues hoy tenemos prácticamente a un invitado de casa, ya, ustedes ya lo conocen muy bien. Él es Edgar Caballero, psicólogo, también colaborador de Vapeo Informado, y precisamente nos viene hoy a hablar sobre uno de los proyectos de Vapeo Informado en el que él participa, el que coordina. Así que bienvenido, Eddie, ¿cómo estás? Alex, buenas tardes. Gracias por la invitación. Angie, muy buenas tardes. Gracias, Buenas gracias por tardes, invitarme Eddie. a Gracias, gracias por platicar un rato aceptar. con ustedes. Ya saben que esto es un verdadero placer estar aquí conviviendo con ustedes y Muchísimas con la gente. gracias. Y bueno, pues como recordarán, Alex, hemos tenido ya anteriormente, como bien lo comentabas, a Eddie de invitado y en una de esas ocasiones y en uno especial que tuvimos el staff de Vapeo Informado, comentamos acerca de un piloto, un estudio piloto que se está realizando actualmente en México. Es el primero en su tipo. Y trata, bueno, de documentar las evidencias respecto a qué tan efectivas son las herramientas de reducción de daño para lograr la deshabituación tabáquica. Entonces, como bien comentaba Alex, Eddie es el responsable o el líder de esta parte del estudio piloto en el aspecto psicológico, acompañamiento a los fumadores y a aquellos fumadores adultos, aclaro, que desean dejar el hábito o por lo menos reducir los riesgos asociados a esta actividad. Existe también una parte médica que está a cargo del doctor José Manuel Mier, pero en esta ocasión, en particular, vamos a ceder el micrófono a Eddie porque se centra principalmente en estos resultados que nos vas a compartir, Eddie. Ok, ¿por dónde empezamos? A ver. Contarle un poquito al público cómo es que se da, o sea, muy breve, cómo es que se seleccionan los participantes, en qué consiste en lo general, y ya entonces entras en materia para decir cómo has visto este acompañamiento y qué resultados han alcanzado. ¿Qué ha sucedido? Bueno, me voy a ir un poquito antes. El estudio se da por, bueno, la necesidad de tener información complementaria a muchos estudios que se hacen ya en el mundo sobre las herramientas de reducción de riesgos o de daños y sobre todo su utilidad y si realmente funcionan o no. ¿Por qué? Bueno, aquí en México, como sabemos, hay hoy en día en la Constitución una prohibición que todavía no tiene leyes secundarias. Sin embargo, surge de mucha información que ha dado el gobierno sobre la desestimación de las herramientas de reducción de riesgo. ¿Sale? Si los vaporizadores hacen daño, si no hacen daño, de cuál es su procedencia, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de investigar esta herramienta como potencial auxiliar en la cesación tabáquica, sobre todo creo que para, no solo para tener información veraz, sino para desmentir un poquito estas eh, noticias falsas y esta desinformación que tiene la gente. Entonces, surge esta posibilidad de hacer un estudio con gente viva, ahora sí que un estudio vivo con gente real, eh, pues para ver si realmente los estudios que dice COFEPRIS o que dice la Secretaría de Salud son ciertos. Y entonces nos dimos a la tarea de seleccionar 10 participantes. En este caso es un estudio muy pequeñito, es con 10 personas, y estas 10 personas tenían básicamente dos características. La primera es que tenían que ser mayores de edad para poder cumplir con esta parte de que no a los niños. Y la segunda
que es creo que todavía más importante, que fueran fumadores activos de más de 20 cigarros. Lo habíamos elevado primero a 40, pero nos dimos cuenta que también es muy complicado encontrar pues a la muestra, ¿no? A la población que realmente quiera participar, que ahorita voy a platicar de eso, y que cumpla con estas dos características. Porque había mucha gente que quería participar, pero decía, bueno, yo me fumo 3 cigarros al día, o yo me fumo 4, o yo solo fumo en fiestas, y en realidad eso no nos iba a funcionar. Necesitábamos fumadores asiduos que por lo menos fumaran 20 cajetillas, perdón, 20 cigarros al día. Y para esto hicimos una convocatoria abierta en redes sociales y con gente cercana para ver quién participaba. Y de más o menos 100 personas que intentaron inscribirse, nos quedamos solo con 10. ¿Y por qué nos quedamos con 10? Porque muchos decían, sí, sí quiero participar, pero cuando les platicábamos del proyecto y de que íbamos a utilizar vaporizadores como herramienta, como que ya no les interesaba tanto. Creo que esto había sido parte de la desinformación que ellos tenían, ¿no? El riesgo o el miedo a correr un riesgo que no es cierto, pero que está inmerso en los medios de comunicación y en toda la información que tiene la gente. Entonces, una vez que seleccionamos a las personas y les explicamos cómo consistía el proyecto, que iban a ser prácticamente 6 meses, ¿sí me escucho? Sí. Que iban a ser 6 meses de acompañamiento, pero Es un tengo un invitado invitado del programa. un invitado que está escuchando esta sesión, pero que quiere participar y hasta el final son las preguntas y respuestas. Entonces, les platicamos cómo era el proyecto y en qué consistía. Les íbamos a hacer primero una evaluación médica para saber cómo estaba su condición física después de tanto tiempo de exposición al humo del cigarro convencional. Cabe mencionar que la persona que menos tiempo tiene fumando tenía 5 años fumando. Y la persona que más tiempo llevaba consumiendo cigarros combustibles llevaba 55 años consumiendo cigarros. Esa persona, voy a hablar de estos dos casos. La persona de 5 años se fumaba una cajetilla diaria. La persona de 55 años se fumaba alrededor de entre 60 y 70 cigarros diarios. O sea, quiere decir más de 3 cajetillas. ¿Ok? Entonces, una vez que los seleccionamos y les platicamos esto, bueno, les hicimos ¿cómo se llama? Les hicimos la evaluación médica para determinar cómo estaba su condición física, su salud y el deterioro que podían tener. Que quiero aclarar algo. En todos los estudios que se han hecho y que ha reportado tanto la Secretaría de Salud como otras personas, no toman como base el tiempo que la gente haya fumado. Y esto es algo bien importante. Dicen que te hizo daño el vaporizador después de 2 meses, pero no consideran los años que llevas utilizando cigarro combustible. Nosotros quisimos partir de esa parte y entonces lo sometimos a un examen general muy riguroso porque fue un examen general, fue una espirometría, fueron tomografías, ¿no? Y bueno, una vez que terminó esa fase, la siguiente fase fue explicarles cómo iba a correr el programa. ¿En qué sentido? Les íbamos a entregar vaporizadores y les íbamos a entregar insumos durante 6 meses, ¿sí? Durante 6 meses y les íbamos a dar un acompañamiento para que ellos no se sintieran solos en este proceso de transición. Entonces les entregamos sus vaporizadores, les entregamos insumos y programamos las fechas en las que se iban a dar los acompañamientos o las sesiones. Eh, Fue muy interesante porque muchos de ellos entraron con esta incredulidad de querer, bueno, de si podían dejar de fumar, porque por el tiempo de exposición también nos habían comentado, y ahorita les platico de las pruebas psicométricas que les aplicamos, nos habían comentado que habían tenido varios intentos por dejar de fumar. Entonces, para nosotros determinar qué tan fácil o difícil iba a ser que ellos pudieran adoptar el vaporizador, pues les aplicamos una batería de pruebas psicométricas. Estas pruebas son tres. La primera es una que es famosa a nivel mundial, que la desarrolló hace muchos años
el doctor Carl Fagerström, que es una de las eminencias en esta parte de las adicciones al tabaco y la nicotina. Y las otras dos fueron el test de Richmond y un test que se llama test de Glover. ¿Qué determinan estos test? El de Carl Fagerström es netamente la adicción a la nicotina. El de Glover determina lo que es la dependencia psicológica al tabaco, dividida en 4 rubros: dependencia a la nicotina, dependencia social, dependencia gestual y la dependencia, a ver, social, gestual, física, y me falta una, no recuerdo ¿Psicológica? ahorita. No, Ya lo había dicho: sí. psicológica, gestual, física, y por ahí debe de faltarme una, Bueno, la ¿no? Pero gestual es bueno, ahorita, conductual, ¿no? La ajá, social, conductual, sí las dijiste las 4, la social, social. Sí. social, tienes toda la razón. Y la siguiente prueba era una prueba, que es la prueba de Richmond, que nos determina qué tan viable es o qué tanta disposición tiene la persona al abandono del tabaco, ¿sale? Entonces, con esas 3 pruebas, o esa batería de pruebas que integramos, lo que tuvimos es un diagnóstico desde qué tanta adicción tienen a la nicotina hasta qué tantas ganas tienen de dejar de fumar, para poder hacer las intervenciones y determinar cuál era la mejor manera. En una primera fase, cuando se les entregaron los vaporizadores, porque tuvimos que dividir el grupo en dos partes por cómo se iban sumando las personas al estudio. En la primera fase tuvimos que tomar la decisión de entregarles los vaporizadores y a todos la misma cantidad de nicotina, ¿sí? Esa nicotina se determinó porque, bueno, conocíamos el grado de adicción. Sin embargo, no teníamos tiempo y espacios para graduar adecuadamente los líquidos, entonces tomó la decisión de iniciar con 30 miligramos de nicotina en sales, ¿sí? Y de ahí partir a ir ajustando los grados de nicotina para que ellos pudieran bajar o subir los niveles de acuerdo a su dependencia. Y con el segundo grupo lo que se hizo fue, ahí sí tuvimos esta parte, fue graduarles desde el inicio los líquidos. Estas últimas 4 personas, ¿sí fueron 4? No, 3 personas, a ellos se les graduaron los líquidos, 2 optaron por base libre, con menos de 6 miligramos, bueno, 6 miligramos hacia abajo, una con 6, otra con 5, y solo a una persona, que era la que tenía la adicción más marcada, se le empezaron a administrar 30 miligramos de nicotina, igual que el grupo anterior. Y entonces empezamos a ver cómo utilizaban el vaporizador y hacer pequeños ajustes. A lo largo de las sesiones, yo apliqué un pequeño test que es el mismo en todas las sesiones, que nos indicara sobre todo saber, que nos permitiera conocer sobre todo estas partes de cómo se van sintiendo con el uso del vaporizador y también quitar estos mitos sobre lo que decía pues, nuestros amigos los anti, ¿sale? Así lo voy a poner, nuestros amigos los antitabaco. ¿Cuáles eran esos parámetros? Que te dolía la garganta, que te sacaba flemas, que te dolía la cabeza, que te oprimía el pecho, que no servía para dejar de fumar, etcétera, etcétera, ¿no? Que había recaídas y todos se volvían eh, fumadores asiduos y que los que no se volvían fumadores eran duales, en eso quedaba. Entonces, sobre esa base de todas la información que han dado en los medios, pues construimos estas preguntas. Y lo que descubrimos fue algo bien interesante. En la primera semana, todas las personas habían vuelto a fumar, ¿sí? Pero te voy a poner ejemplos claros. Tenía yo un participante que se fumaba 20 cigarros diarios. Eso da 140 cigarros a la semana. En esa semana de uso del vaporizador, solo se fumó 2 diarios. Quiere decir que de 140 bajó a 14 cigarros, es decir, un 90% de reducción de consumo de tabaco combustible. Y así te puedo dar varios ejemplos. De esas 10 personas, en la primera semana, 2 personas habían dejado completamente el cigarro combustible.
Ninguna había fumado. Bueno, ellos dos no habían fumado. Todos los demás habían tenido ligeras recaídas. De entre el consumo se fue, la tasa de consumo se fue del 100%, que era lo que ellos consumían habitualmente diario, el máximo que tenía era un 8%, un 10%, pero hubo gente que tenía menos del 2% de consumo. Es decir, por ejemplo, de 100 cigarros en una semana, solamente se había fumado 2. Eso pasó la primera semana. Transcurrió la segunda semana y empezamos a notar que la gente reportaba malestares. ¿Qué tipo de malestares? Les dolía la cabeza, sentían opresión en el pecho, ¿no? De repente sentían irritación en la nariz, algunos con tos y flemas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que decidimos fue bajar las dosis de nicotina, es decir, ajustar la nicotina para que ellos pudieran estar más cómodos. Y entonces, muchas personas bajaron, por ejemplo, este participante número 1, que es el más claro que tengo, bajó de 30 miligramos, fíjate, de 30 miligramos de nicotina por mililitro a 5 miligramos. O sea, es una reducción impresionante. Y con eso dejó de reportar malestares, dolores de cabeza, todo este tipo de cosas. Hubo gente que bajó de 30 a 7, de 30 a 15, y entonces fuimos a lo largo de este acompañamiento, semana con semana, ajustando las dosis de nicotina para que ellos se sintieran mejor. Corre la semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, y entonces empezamos a descubrir que desde la semana 3 había gente que ya no tocaba un solo cigarro. Solamente había de esas 10 participantes, 2 personas que seguían consumiendo cigarro combustible. ¿En qué cantidad? Esta persona que les platico que se fumaba más de 60 cigarros al día, había bajado su consumo solo a 6 diarios. Y de hecho es la única persona en el estudio que se volvió dual. Es la única persona que se volvió dual. Entonces, si quiero fortalecer los comentarios de los ANT o los quiero refutar, yo te diría, sí, efectivamente hay gente que se puede volver dual, pero no es el 100%. Es menos del 10% de las personas que se vuelve dual utilizando un vaporizador. Y aparte están pues reduciendo el número de cigarros, es decir, pues Por supuesto, están reduciendo el riesgo. es correcto, es correcto. Pero en su mayoría, la gente dejó de fumar. Y entonces empezaron a reportar que querían bajar más la nicotina, ¿sí? Te voy a poner un caso de una persona que tenemos de Morelos que se fumaba 50 cigarros diarios. No volvió a tocar, ese es uno de los casos extraordinarios, no ha vuelto a tocar un cigarro en estos 6 meses y su consumo de nicotina hoy está en 2 miligramos por mililitro. Bajísimo. Entonces, no solamente se fue la tasa de tabaquismo, de tabaco combustible, del 100 al 0, sino que además el consumo de nicotina de 30 a 2 miligramos. Oye, aquí nos hacen una pregunta, digo, ya hay varios comentarios que voy a leer un poquito más Claro. adelante, pero me parece pertinente una de las preguntas que dice que cuál es la diferencia entre la nicotina base libre y las sales de nicotina. Ok, la nicotina base libre es un proceso que hacen con las plantas de tabaco, que es la planta que mayor cantidad de nicotina tiene, la extraen con algún proceso físico-químico y así como la extraen de la planta de manera natural, la diluyen en propilenglicol y así la utilizas. ¿Qué ventaja tiene? Que es menos agresiva. Pues es muy, te puedo decir, te da el golpe de garganta, pero es menos agresiva al cuerpo. Tarda un poco en entrar, tarda entre 6 y 8 segundos en entrar a tu organismo. Las sales de nicotina son la misma nicotina con un procedimiento químico tratado con ácido benzoico, que lo que hace es que la nicotina reaccione exactamente igual que como si la consumieras con un cigarro combustible. Es decir, entra en menos de 4 segundos al organismo, es mucho más rápida, pero también es mucho más fuerte. Esa es la pequeña diferencia. Una está tratada con ácido benzoico y la otra viene de manera natural, por eso le llamamos base libre.
¿Sale? Lo que nos dicen, perdón, es que no había entendido la pregunta, que decía que por qué la diferencia, pero a lo que se refería era por qué a algunos voluntarios se les dio base libre y a otros sales. Ok, te voy a decir por qué, y lo voy a repetir. Como no teníamos no teníamos el espacio ni el tiempo para poder tener entrevistas uno a uno y graduarles la nicotina de acuerdo a su consumo habitual, tomamos nosotros la decisión de de meter sales de nicotina. Pero como no sabíamos quién iba a tener 30, 15 o etcétera, etcétera, números de grados, decidimos ponerlo en 30 miligramos con esas primeras 7 personas, pues obviamente todas tenían más de 20 cigarros de cigarro combustible, más de 20 unidades de consumo diario. Las otras personas sí tuvimos aquí la posibilidad de darles elegir si querían la base libre o si deseaban las sales de nicotina. Que la persona que lo solicitó así fue porque se fumaba más de 50 cigarros diarios. Las otras personas llegaron a 20, pero no rebasaban de una cajetilla diaria. Entonces, con ella se tomó la determinación de utilizar la base libre. Ese fue realmente el criterio. Ok, ok. Y bueno, vamos a aprovechar para leer los comentarios. Por acá dice Ludwig que fuerte y claro. Eh, saludos al psicólogo más sexy, también dice él. Giovanni Villagrán, saludos a Gracias. él. Fernando Gómez dice que la televisión dice que somos los malos. Ludwig Es dice correcto. que dejó el cigarro con los vaporizadores y la sufrió mucho los primeros meses por la cantidad de flemas que expectoraba. Ahorita nos cuentas a ver si pasó lo mismo con estos voluntarios. Ajá. Jesus me manda saludos. Muchas gracias, Jesus, por sintonizar. María Dolores dice, súper evidencia contundente. Y pregunta Ludwig también que si hubo gente que de 30 subiera en la primera semana. No, Eh, curiosamente no. ok, Continúo. Toda la gente empezó a reportar, salvo un par que se sentían a gusto con los 30 miligramos de nicotina, comenzaron a reportar estos malestares. Primero, porque no estaban acostumbrados al vaporizador y segunda, porque las sales de nicotina son más agresivas con el cuerpo. Entonces, si tú te excedes, por ejemplo, en el uso del vaporizador, el cuerpo te indica, te empieza a doler la cabeza, el pecho, sientes que te falta la respiración y eso es síntoma de una clara intoxicación por nicotina, ¿sale? Pero voy a esta parte, ese es otro de los mitos, ¿no? Que la nicotina es muy dañina y a veces es mortal. Antes de que tú llegues a ese parámetro, el cuerpo ya te está indicando que te excediste de la nicotina, por eso empezaban a sentir esos malestares y fue cuando empezamos a tomar la decisión de bajarles la nicotina. Y te pongo un ejemplo, de 30 miligramos la bajamos a 15, luego de 15 la bajamos a 12, ¿no? Y una vez que llegamos a 12, bajamos a 7 miligramos, pero ya cambiamos la nicotina, cambiamos a nicotina base libre. Entonces la gente empezó a reportar mejoras y se empezó a sentir más cómoda con el vaporizador. En este punto de la segunda y tercera sesión, le solicitamos a la gente que nos planteara cuáles eran sus objetivos personales con respecto al abandono, tanto del cigarro como de la nicotina y del vaporizador. Entonces, algunos reportaron, no te puedo decir si el 30 o el 40%, pero sí varios, reportaron que ellos querían abandonar tanto el cigarro como el vaporizador en estos 6 meses. Otros de plano dijeron, yo pues, lo primero que quiero deshacerme es de estos 6 meses del cigarro y pasando esos 6 meses pensaré si quiero tomar otro objetivo para poder deshacerme del vaporizador y la nicotina. Y hubo un par de personas que dijeron, oye, yo aquí me siento muy cómodo, no sé si quiera abandonar el vaporizador. El cigarro sí, pero no sé si quiera abandonar el vaporizador. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que también rompemos este mito de es que el vaporizador es para dejar de fumar. Sí, es para dejar de fumar, efectivamente, de alejarte del cigarro combustible. Pero la decisión de seguir consumiendo nicotina a través de dispositivos de menor riesgo, que lo reporta el Public Health England, de hasta un 95% menos de riesgo, no es del que da el acompañamiento ni del psicólogo ni del doctor, finalmente es
de la persona que está participando. Ellos decidirán en qué momento abandonar la nicotina, o si no la quieren abandonar, o si quieren integrar su vida el vaporizador y no volver a tocar un cigarro combustible. Entonces, pasó la cuarta semana, la gente ya no tocaba cigarros, salvo una persona que fue el que se volvió dual y que estableció su cantidad de cigarros de 60 a 6 diarios, y lo sigue haciendo al día de hoy. Sabemos que esa persona es completamente dual. Entonces, durante las siguientes 2 semanas, nadie consumió cigarros. Sin embargo, empezaron a ver estas recaídas o estos famosos cravings que le llaman, el famoso antojo que te hace llegar a la recaída. Pero las recaídas no eran como se daban anteriormente, que dice, voy a fumar y ya me fumé otra vez 25 cigarros. Se fumaban un cigarro a la semana. O sea, ¿qué quiere decir? Que la conducta, aunque está desapareciendo, tiende a incrementar en algún momento o tiende a reaparecer, pero lo que dice la teoría es que finalmente después de esa recaída, si seguimos con el acompañamiento y el fortalecimiento de estas partes, pues va a desaparecer en algún momento, ¿vale? Lo que empezamos a monitorear también fue en qué momento se les antojaba el cigarro y por qué se les antojaba. Y la mayoría de personas, a pesar de que tenían el vaporizador, seguían reportando que tenían estos antojos. Y entonces empezamos a ver cuáles eran las situaciones por las cuales se presentaba ese antojo. Y fueron como muy focalizadas, porque nadie dijo, ay, se me antojó porque hoy terminé de comer y quise un cigarro. Todas eran por sobresaltos emocionales. Tuve estrés en el trabajo, me peleé con mi pareja, me quedé sin chamba, entonces peleé con otra persona, ¿no? Entonces, todos estos sobresaltos emocionales son los que tenemos muy ligados a esta parte de necesito un cigarro. Y lo que descubrimos aquí es que no es la nicotina per se la que te mantiene enganchado al cigarro, sino que aún teniendo nicotina, los disparos emocionales son los que te hacen asociar ese momento de relax con el cigarro. Y lo tenemos muy marcado, siempre en fumadores es muy marcado, siempre que hay un sobresalto emocional o un abrupto o alguna, ¿cómo se llama? eh, bueno, algún sobresalto o alguna Sí. depresión, lo primero que hacen es pensar en me quiero fumar un cigarro. Lo tenemos muy asociado y eso se empezó a manifestar, ¿no? Pero también se empezó a manifestar en una situación netamente social y eso nos pasó en diciembre, cuando de esas 10 personas, 5 habían vuelto a tocar un cigarro. Y la pregunta fue, ¿por qué? Pues es que llegaron las posadas, mis primos, el alcohol, el relajo, y entonces no me pude contener y volví a fumar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que la presión social, y no necesariamente que te estén diciendo fuma cigarro, fuma, 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 sino el entorno social se vuelve propicio para que tú vuelvas a consumir un cigarro combustible, ¿no? Ahí es a donde llegamos. Finalmente, pasando esas fechas, hoy otra vez la gente volvió a tomar su vaporizador y solo la persona, es curioso, solo la persona que sigue con sus 6 cigarros y que es dual, sigue consumiendo cigarro combustible. Y hubo una persona que de plano abandonó el proyecto, que dijo, yo traigo una situación muy fuerte, no puedo tener tantas cargas emocionales y el estar pensando en que quiero vaporizar y no fumar, no es para mí y abandonó el estudio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 80% de las personas han dejado de tocar un cigarro, una sola persona se volvió dual y una sola persona abandonó el estudio. Con lo que se comprueba, entonces, aunque es un piloto muy pequeño, ¿no? Que sí son efectivas esas herramientas para lograr la cesación tabáquica. Bueno, lo que es el cigarro combustible, ¿no? Como tal. De, Eh, de hecho, en perdón, la última entrevista que les hice, añadí una pregunta y fue, ¿qué tan fácil ha sido para ti dejar el cigarro a través del vaporizador? Y si pensaste que algún día lo ibas a lograr, porque todas las personas al inicio del estudio habían reportado que ya habían intentado dejar de fumar y la mayoría o el 90% lo habían intentado 2 o más veces a través de la fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, el reporte fue,
Hoy lo puedo hacer, no se me antoja el cigarro. ¿Por qué? Porque la herramienta suple perfectamente esa función de tanto gestual como de nicotina. Entonces, no se me antoja volver a tocar un cigarro. Sí, de repente tengo disparos mentales de quiero agarrar un cigarro, pero volteo y digo, no tengo para qué, ¿no? Y eso es lo Porque que tienes la hemos, herramienta. y también es lo que hemos hecho a lo largo del seguimiento. Hacerles evidente que esos pensamientos sí se pueden controlar y que son pensamientos que tú tienes que analizar. Porque les preguntaba, oye, ¿en qué momento sentiste la necesidad de querer prender un cigarro? Ah, bueno, es que iba pasando junto a una tiendita, volteé, la vi y dije, quiero cigarro. Y entonces, ¿qué hiciste? Ah, bueno, pues agarré mi vaporizador. Entonces, fíjate cómo las conductas se van switcheando cuando las haces evidentes, ¿no? Antes, este pensamiento automático te llevaba a agarrar un cigarro. Hoy lo que hace, y eso es lo que hace la terapia cognitivo-conductual, es que antes de generar alguna conducta, primero analices cómo está tu entorno, cómo están tus emociones y tomes la decisión de querer o no llevar al consumo del tabaco. Eso es lo que hemos hecho a lo largo de estas 8 sesiones, ¿no? La Hacerles verdad es que evidentes es los momentos de extraordinario. disparo. Sí, y Ajá. es extraordinario, sobre todo por estos casos muy puntuales que nos compartes, en donde una persona, ¿no? Consumiendo más de 50 cigarrillos combustibles al día, que literalmente tomó, como en muchos casos ya los hemos sabido, incluso con los activistas, hemos entrevistado aquí a muchos también, que lo refieren igual, o sea, el día que yo tomé por primera vez el vaporizador, jamás volví a tocar un cigarro combustible, ¿no? Hay algunas, yo quisiera preguntarte, Eddie, ¿hay algunas características especiales que te hayan compartido estos participantes del piloto? Por ejemplo, los que ya no volvieron a tocar, ¿no? Ni un solo cigarro, ¿qué piensan ahora de acerca de fumar? O sea, o si encuentran a alguien a su lado fumando, o de estas veces que no se les sucede, ¿no? Muchos de vas, ¿no? Ya. Eh, Bueno, déjame que te platique. Como es un grupo pequeño, tienes la oportunidad de trabajar uno a uno e identificar estas situaciones. Te voy a platicar, por ejemplo, de un caso muy extremo de la gente de Morelos, que él se fumaba 50 cigarros diarios y tiene desde que tocó el vaporizador casi 6 meses que no toca un cigarro. Y es el caso más sorprendente porque lo platicábamos en algún momento, Angie, cuando llevábamos el estudio. Es una persona que como vive lejos, llegaba tarde a los estudios, llegaba tarde a la entrega de cosas, pero hacía lo posible por llegar. Él no ha tocado un solo cigarro y pasó de 30 miligramos, fíjate, de 50 cigarros pasó a 30 miligramos por mililitro y hoy está en 2 miligramos, está en 2 miligramos. Y seguramente la próxima vez que nos veamos va a pedir líquidos en cero porque ya me lo avisó. Me pidió hoy insumos de 2 miligramos y de cero. Entonces, ese es el caso, yo creo que el caso de éxito más fuerte que podemos tener, ¿no? en seis De una meses. persona, de una persona de la que teníamos pocas expectativas porque además sus psicométricos no eran como muy alentadores, es decir, muy alta dependencia y muy poca disposición a querer dejar de fumar, ¿no? Eso era lo que nos reportaba. Tenemos otros dos casos, que son dos personas del Estado de México, que hoy no han tocado un solo cigarro y empezaron con un procedimiento de deshabituación de nicotina desde hace un mes, porque una de las personas estaba en 30, luego durante 2 meses estuvo en 15, la semana antepasada ya estaba en 9, esta semana ya estaba en 6 y la siguiente semana, empezando el lunes, va a empezar con 3 y luego con cero. Pero esto ya es una deshabituación programada. ¿Me explicó? Entonces, creo que va, Parte de las ventajas, perdón que te interrumpa, de este tipo de herramientas de reducción, que no te la y son, brinda el tabaco combustible. y te voy a decir, y que tampoco te lo brinda con tanta facilidad, por ejemplo, un producto desechable, que no son malos, aclaro, si te alejan del tabaco, son buenos. Sin embargo, la forma de graduar la nicotina no es tan personalizada porque son productos de consumo, entonces vienen de manera muy estándar.
Lo que sí te puedo decir es que esto no lo hacen los chicles, los parches, los sprays, ¿no? Justo, Que justo era lo que te donde decía, las tenemos, otras terapias. donde podemos tener la posibilidad de hacer brincos más pequeños. Por ejemplo, el caso de los parches, que pasas de 12 a 6 y de 6 a 3 y de 3 a 0, nosotros podemos tener los intermedios, ¿no? De 12 a 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, hasta lograr la deshabituación de la nicotina, ¿no? Entonces, como estas dos personas, bueno, estas tres, hay uno más que se fumaba 40 cigarros diarios y desde el primer día no volvió a tocar un cigarro y hoy está en 2 miligramos de nicotina también. ¿Y qué Entonces, tanto influyó, qué tan importante fue tener el acompañamiento tuyo, de un profesional, para también, pues, guiarlos en este proceso, ¿no? Porque, pues, sabemos que alguien que no está como tan informado a lo mejor no podría tener esa asesoría. mira, yo creo que es muy importante, Alex. ¿Por qué? Porque si tú hoy compras un producto en la calle, no quiero decir en el mercado negro ni nada, a lo mejor en un lugar establecido donde tú vayas y compres, pero solamente te vuelves consumidor, es decir, no te vuelves una persona acompañada, pues corres el riesgo de no despejar tus dudas, es más, de ni siquiera manifestar tus malestares. Oye, me duele, me siento mal, me duele la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, el tener este acompañamiento es básico, primero, para que tú puedas encontrar el nivel de nicotina adecuada, que además también es algo importante, el sabor que te va a permitir utilizar por largo tiempo el vaporizador. Hay gente que dijo, yo sí quiero tabaco y me voy a consumir el tabaco porque me gusta y está bien, pero hoy están en grados de menos de 3 miligramos de nicotina. Ya hay gente que dijo, oye, ¿qué crees? A mí el sabor tabaco me gusta, pero el sabor tabaco de los vaporizadores, ¿no? Y decidió mudar a frutales y postres, por ejemplo. Entonces, ese es otro mito, que la gente que deja de fumar y empieza a vapear tiene que vapear tabaco. No es cierto, no es cierto. Esa es una decisión. Y lo que sí es bien importante es que el sabor sí te engancha al tratamiento. Podríamos decir que Sí es te, parte literal del éxito. Claro, es parte del éxito. O sea, me suena a la gente que se quiere tomar su jarabe para la tos o sus vitaminas y solamente se va a encontrar el sabor hígado o de pescado, ¿no? Sí. Y entonces te lo tienes que estar echando cada día con tu higadito de pescado aunque no te guste, ¿no? Por eso las industrias farmacéuticas meten los sabores en su gama de productos, porque eso hace que a la gente se le haga más agradable y entonces pueda pegar al tratamiento. Sí, correcto. Pero curiosamente en el vapeo, pues estamos estigmatizados, ¿no? Eres fumador, eres malo, entonces síguete dando con tu tabaco. No, no tiene por qué ser. Y eso nos ha ayudado a que la gente decida, incluso vienen y empiezan a decir, quiero probar otro sabor, quiero cambiarle. ¿Qué crees? Ya tengo mi sabor de cabecera, que es a lo mejor el sabor tabaco, pero ese lo agarro para reuniones, para cuando tomo café, cuando estoy estresado, cuando estoy trabajando, y a lo largo del día prefiero utilizar frutitas con mentol, postres o algún otro sabor que se les haga como más llevadero, ¿no? Por Y eso ejemplo, también ha ayudado. sí, aquí es importante porque también es esta o forma parte de esto de los mitos, como bien comentabas, porque de estos 10 participantes, ¿cuántos fueron los que decidieron optar por el sabor a tabaco? Porque muchas veces, incluso los activistas lo dicen, yo lo que menos esperaba era volver a oler o saborear un olor tabaco, lo que quería justamente vengo huyendo de esto. Y quienes sí que han sido, o sea, en el caso, por ejemplo, no sé si de esta persona o participante que consumía los 50 cigarrillos combustibles al día, o sea, él en particular, como caso de uno de los mayores de éxito, ¿qué es lo que ahorita vapea? Puro mango, Wow, sí. puro mango. De hecho, él solamente la primera semana empezó a utilizar el tabaco y después descubrió los sabores y ahora no quiere saber nada del tabaco. Es curioso. Hay otras personas
que dicen, sí, yo me gusta el sabor tabaco, pero me gusta para las reuniones, o sea, lo identifico claramente cuando quiero un sabor tabaco y todas las de semana me la paso vapeando diferentes sabores que no sean tabaco, obviamente, ¿no? Hay uno que de plano, te digo, hay una persona que hoy está en tres, que es este que tiene el programa gradual por semana, que él sigue con su tabaco, pero el consumo de nicotina pasó de 50 a 3 miligramos, ahorita, bueno, a 6, la semana que entra a 3, y la siguiente semana que hasta me lo dijo, a ver qué hago, pero voy a empezar con cero. Y la solución fue muy sencilla, no tienes por qué matarte. Si sientes que el cero no te llena, regresa a 3. Y si quieres bajarle, mezcla tu cero y 3 para que te dé 1.5. O sea, no tienes por qué ser tan drástico contigo. Eso también ayuda. El no ser tan rígido en un programa te ayuda a llevar tu ritmo individual y decidir en qué momento lo vas a abandonar o si te vas a quedar en un grado mínimo de nicotina. De las expectativas que tenías al iniciar el estudio, ¿se cumplieron todas tal y como las habías pensado o tuviste algún resultado que te sorprendió? Pues mira, mis expectativas eran medianas, te voy a decir por qué. Porque a lo largo del tiempo que yo llevo vapeando, también he encontrado gente que dice el vapeo no es para mí y decide regresar al cigarro, ¿no? Entonces yo calculaba que por lo menos de esos 10, 3 o 4 iban a regresar al tabaco. Entonces, en ese sentido, te puedo decir que superó mis expectativas porque solo uno es el que es dual y uno que abandonó por una situación externa al programa, ¿no? El otro 80%, las otras 8 personas, ya no tocan un solo cigarro. Entonces, la expectativa creo que no solo se cumplió, se superó. Muy, Híjole, pues la verdad es que, perdón Alex, te interrumpí, la verdad es que ha sido espectacular este piloto, la verdad, y muchísimas cosas se podrían seguir abordando. A mí me llama mucho la atención esto, como comentas, de no quiero volver a saber ¿no? Del sabor a tabaco, en este caso en particular, pero como bien decía otro de los activistas conocidos también de casa, ¿no? Antonio Toscano, a veces o no, a veces el gobierno, sobre todo, ¿no? Lo que quiere es encasillarte, tratarte como un número igualito a todos, si bien tú lo decías, no, o sea, sí existe esta posibilidad y debería de existir, ¿no? De estar accesible a poder elegir hasta que encuentres tu sabor, ¿no? O sea, creo que Claro. ahí está el detalle, no solamente es el nivel de nicotina, que bien lo comentabas, se están rompiendo muchísimos más mitos de los que puedan circular por ahí y esto va a dar muchísimo más para evidentemente poder ampliar, ¿no? Este estudio con mucho más gente, porque hablar de 10 personas es un universo pequeño, sin embargo, ya se dio el primer paso y esto es lo relevante de eso, ¿no? Que se Es puede replicar correcto. en otros lugares. Y hay exactamente esa replicabilidad, Angie, porque te voy a decir, este tipo de metodologías ya documentadas, es decir, llevar un procedimiento ya documentado de qué haces en la primera fase de análisis médicos, la primera fase de capacitación y entrega de kits o dispositivos para que dejen de vapear, el número de sesiones o seguimientos, el tipo de preguntas que estás haciendo, el tipo de reforzamientos que estás haciendo con la gente, porque también les dábamos pequeños, pues, te diría como palmaditas de aliento para que ellos empezaran a impulsarse y tener, sabes que sobre todo la comunicación abierta cualquier día de la semana, ¿no? Cualquier día de la semana. Eso es Justo ahí era vital. donde yo iba a hacer la ligue con lo que decía Alex hace rato. Es que este acompañamiento debe ser preciso. O sea, si es una tienda, que serían las opciones y que creo que son muy buenas si tienen la capacitación adecuada, como pequeñas clínicas de cesación tabáquica, como lo nombramos y como en España se propuso en su momento, pero este acompañamiento, o sea, creo que tú llegaste al punto de decir, va más allá de tu necesidad o dependencia a la nicotina, sino otro tipo de cuestiones psicológicas y también el aspecto Ujú. social sumamente importante, tú lo decías hace ratito, ¿no? O Por sea, supuesto. el que te juzguen, el que te sigan, en fin, o sea, invitando inclusive cuando saben que tú estás haciendo todo un esfuerzo por decir, ya no quiero fumar, ¿no? A lo mejor en estas reuniones sociales, no sé, muchas cosas, pero este acompañamiento puntual, y resalto lo que decía Alex,
es básico y es algo en lo que se debería de estar trabajando, ¿no? O sea, Claro, pensando más y, allá hacia la regulación y, además. mi- y mira, Angie, pasa algo bien interesante, que en las tiendas de vapeo especializadas lo hemos visto. En la tienda especializada no solo es para que vayas a comprar y convivir con los vaperos, ese círculo que se hace y esa camaradería que te sirve como acompañamiento y que te sirve como instrucción, porque no solamente vas a comprar productos, vas a explorar nuevos sabores, a explorar nuevos equipos, pero también vas a buscar ese apoyo emocional de saber si estás o no haciendo las cosas correctas, son lo que nosotros trasladamos a una metodología. Es la metodología de las tiendas especializadas que lo hacen de manera empírica, con el afán de que la gente que se acerca como cliente no vuelva a tocar un cigarro. Y no por mantenerlos enganchados, como dice el gobierno, enganchados a la nicotina, sino por ayudarlos a lograr su objetivo, que el principal, y eso es algo que no se entiende, es alejarse del tabaco combustible. Entonces, yo lo que te puedo decir es que de esa experiencia de las tiendas de vapeo, yo tomé ese acompañamiento. ¿En qué momento puedo platicar contigo, cambiar de cosas, compartir ideas, compartir líquidos, ¿no? O sea, oye, ¿qué crees? Se me perdió mi vaporizador, no te preocupes si andas cerca de donde estoy yo, ven, te presto uno, no pasa nada. Esa experiencia de las tiendas de vapeo fue la que yo tomé para dar precisamente el acompañamiento, ¿no? Y que sería muy bueno, y como bien lo dijiste, que sería muy bueno que se reconociera porque los lugares donde los vaporizadores se venden solo como producto de consumo no te dan esa experiencia que te permite alejarte del cigarro. No te dan ese acompañamiento natural que se da entre los fumadores que quisieron dejar de fumar y que hoy están en el mundo del vapeo o que utilizan otras herramientas, porque también lo voy a decir, no es que solo sea el vapeo como tal. Habrá quien diga, oye, yo quiero entrar a este círculo, pero yo uso IQOS. Está bien, no pasa nada, es una herramienta de cesación tabaco. Lo que se pretende es que no toques un tabaco combustible. Si a ti te funciona eso, o a ti te funciona el snus, o a ti te funciona el vaporizador, o cualquier otro método, bienvenido, ¿no? No se trata de segmentarnos, sino de entender que todos estamos bajo la misma lucha que es alejarnos del cigarro. Entonces, cualquier método que te ayude, entra se engloba en este mundo llamado cesación tabáquica. Así es, pues sin duda este estudio fue un ejercicio inédito en nuestro país que vale la pena que se replique, vale la pena que sea difundido como va a ser este estudio porque queremos compartirle al público que muy pronto van a tener noticias de la presentación de los resultados de este estudio, tanto por Edgar Caballero como por parte de un documental. Así que, bueno, pues ya lo estamos anunciando aquí. Estén pendientes de nuestras redes sociales porque en las próximas semanas pues vamos a estar presentes. Y pues muchísimas gracias Edgar por tu valiosa participación. Felicidades por la coordinación de este estudio. Sin duda pues este va a ser un parteaguas en nuestro país y en toda la región de Latinoamérica. Y pues invitar al público a que esté pendiente en las redes sociales de Vapeo Informado, donde vamos a estar anunciando próximamente eh, la presentación de los resultados de este estudio y del documental que van a poder pues ver absolutamente todos a través de nuestro canal de YouTube y bueno, pues ya estaremos dando noticias. Así Y que De algunos hecho, otros de forma presencial, entonces estén súper pendientes, de verdad es impactante, seguramente les va a gustar muchísimo y sobre todo no es que guste, sino que forma parte de la evidencia que se requiere en nuestro país, ¿no? Para dejar estos pensamientos o posturas personales y continuar en la línea de aquí es la toma de decisiones con base en evidencia científica. de hecho quiero agregar nada más un pequeño disclaimer o alguna notita. No sé si recuerdan cuando Cofepris dijo que había hecho el primer estudio de líquidos a nivel mundial y que era punta de lanza y con tecnología de la NASA. Ok, nosotros sí podemos decir algo. Las, las pruebas psicométricas que yo utilicé
estaban regadas por el mundo. La única que se utilizaba con mayor frecuencia era de Carl-Fagestur. Las otras dos, aunque ya están validadas y todo, casi no se utilizan, solo se utilizan para investigación. Y me refiero para investigación solo para hacer pequeños monitoreos para validar la herramienta. Lo que sí no existía y no existe en el mundo, y aquí se integró, fue el generar la batería de pruebas de diagnóstico para un fumador con las expectativas de saber hacia dónde va su cesación tabáquica. Eso no existe en el mundo. Muy bien, pues ya para cerrar, nada más contestar aquí los últimos saludos que nos mandan. Fernando Gómez dice que también depende mucho de quién te asesore, porque en la tienda que tenía cerca estaban más preocupados por vender. Eunice dice, gracias Eddie por compartirnos su trabajo y los grandes resultados. Y Fernando Santillán dice, gracias Eddie por el acompañamiento para dejar el cigarro. Pues muy importantes saludos también. Y pues recuerden que nos vemos la próxima semana en otro programa de Vapeo Informado, un espacio libre. Y sin fronteras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eddie. Hasta luego, gracias. Gracias, Eddie. Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo. Listo. ¿Ya se fue, Eddie? Creo que estamos en vivo, producción. Parece que